Buenos días, señoras, señores. Es para mí una obligación de gratísimo cumplimiento el presentarles a alguien que no necesita presentación alguna. Es Fernando López Ramón, catedrático de Derecho Administrativo en nuestra universidad. Preside la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. Para los entendidos, diré que cuenta con 7 sexenios de investigación, lo que basta por sí solo para demostrar el apabullante currículum de don Fernando. Añadiré también que ha sido decano de nuestra Facultad de Derecho y, por lo tanto, ha sido decano de los profesores que estamos en este momento en este aula. Coordina también el Observatorio de Políticas Ambientales y es asimismo autor de numerosísimas publicaciones en materia de medio ambiente, de ordenación del territorio, de urbanismo, de bienes públicos. Y en particular su tratamiento innovador del derecho a la vivienda, reconocido por nuestra Constitución, ha abierto una línea doctrinal propia en la cuestión, en la materia de derecho a la vivienda, que es precisamente la cuestión de la que nos va a hablar hoy don Fernando López Ramón, al cual desde este momento le cedo la palabra. Pues muchas gracias al profesor Miguel Lacruz y muchas gracias a todos los colegas que han organizado este magnífico congreso, particularmente a su directora María Teresa Alonso Pérez, con quien he compartido en los últimos años pues vicisitudes en la comisión académica de nuestro programa de doctorado y tanto con quien he tenido mucha relación. El derecho a la vivienda es tema del que vengo ocupándome efectivamente desde hace algún tiempo, con muy poco éxito. Es decir, no he conseguido que, salvo los amigos que me dicen sí, estoy de acuerdo, pero luego por escrito no dicen nada. Con lo cual les prevengo ya de que la tesis que voy a hacer valer pues es una tesis minoritaria, no asumida, tampoco rechazada. Es decir, una de las características terribles de nuestra doctrina o de nuestra academia es el silencio. Con mucha normalidad ante propuestas, digamos, novedosas, la respuesta es silencio, no se dice nada. Bueno, vamos a ver. El derecho a la vivienda aparece, como recuerdan todos ustedes, en el artículo 47 de nuestra Constitución, donde leemos que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. La opinión común en nuestra doctrina es que se trata de un principio rector, está dentro del capítulo 3 del título 1 de la Constitución, principios rectores de la política económica y social, y que como principio rector recuerda el artículo 53.3 de la Constitución, pues su reconocimiento, respeto y protección debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Todos los autores nos recuerdan que no se trata de los principios económicos sociales, incluido por tanto el derecho a la vivienda, no son derechos subjetivos, sino que la vinculación normativa se dirige aquí, es una vinculación de actividad, se dirige a los poderes públicos porque la Constitución se ha cuidado de establecer en el mismo párrafo 3 del artículo 53 de la Constitución que esos principios solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Esta es la vestidura con la que se presenta el principio. Debo decir que esa vestidura no vale para nada. Es decir, no hay consecuencias. Esa supuesta información de la legislación, de la práctica judicial, carece de consecuencias. Es más, vale para un roto y para un descosido. Todos y cada uno de los principios económicos sociales. La prueba la tenemos en una larga nómina de autores, con la cual no les voy a cansar ahora, que adornan sus tratamientos de muy diversos temas con el derecho a la vivienda. Pues es normal que en un derecho urbanístico, o es normal que en un tratamiento general de la vivienda o a veces en el patrimonio del suelo, el patrimonio municipal del suelo, o en cualquier otra institución, sea cual sea el régimen jurídico, nos valga el principio económico social.
Es decir, permite unas y otras políticas públicas. En la propia jurisprudencia vemos que esto es así, es decir, la consecuencia jurídica de que exista un principio económico, un principio rector de la política pública consistente en proteger la vivienda, no se sabe bien qué, dar un derecho pero que no es un derecho, las consecuencias son nulas, dependen enteramente de lo que decida el legislador. Y vale para uno y otro sentido la legislación, es decir, vale para apoyar una legislación de viviendas protegidas en propiedad o vale para una legislación de viviendas protegidas en alquiler y otras modalidades. Bueno, primera consecuencia, por tanto, principio es tanto como decir nada. De ahí la importancia de ver si pudiéramos reconocer un derecho subjetivo a la vivienda dentro de la Constitución. Los civilistas saben muy bien lo que es un derecho subjetivo, una situación de poder tutelada por el ordenamiento jurídico. Si yo tengo el derecho de propiedad sobre este reloj y usted se apodera de él, yo tengo acción para lograr la recuperación del reloj. ¿Por qué? Porque es de mi propiedad, porque tengo un derecho subjetivo sobre ese reloj. La acción judicial es la que hace realidad el derecho. Bueno, pues lo que vengo proponiendo desde hace unos cuantos años es elementos que nos podrían llevar a interpretar, a aplicar el derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución como un auténtico derecho subjetivo. Preciso, no un derecho fundamental. Los derechos fundamentales en nuestro listado constitucional son numerus clausus, son los previstos expresamente en el texto constitucional y ahí no hay manera de incluir el artículo 47. Por precisar todavía más. No obstante, hay que tener en cuenta que algunos aspectos del derecho a la vivienda podrán conectarse con derechos fundamentales típicos. Eso es lo que ha venido haciendo, por ejemplo, en relación con algunos casos, no solo de Rusia y de otros países de la antigua Unión Soviética detrás del telón de acero. Eso es lo que ha venido haciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a partir de la cláusula del Convenio de Derechos Humanos que protege lo que nosotros llamamos domicilio. Y los ingleses dicen home, es hogar, es el hogar, y es distinto. Nosotros tenemos siempre esas sutiles distinciones sobre si el domicilio de las personas jurídicas, eso es ajeno al derecho a la vivienda en el sistema inglés, perdón, a lo que llamamos domicilio, porque es la protección del hogar. Y claro, la protección de la intimidad del hogar requiere que exista el hogar. Ese es un elemento esencial que en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha permitido contraatacar determinadas prácticas administrativas aceptadas por los tribunales británicos. Bueno, no voy a hablar de eso. Esa es una posibilidad, la de la conexión a los derechos fundamentales, que se ha desarrollado mucho, por ejemplo, en derecho colombiano, aunque también con enormes carencias en la práctica. Es decir, en la jurisprudencia constitucional colombiana encontramos avances magníficos, pero que luego tienen serias limitaciones para la puesta en práctica. Esa es la realidad. No voy a referirme a eso, por tanto, no al derecho fundamental, sino a la posibilidad de que el artículo 47 de la Constitución fuera interpretado como un simple derecho subjetivo previsto en la Constitución. Primer elemento, la propia Constitución. Vamos a ver. El artículo 53.3 lo que dice literalmente, si lo leemos tal y como está redactado, lo que descarta es reconocer como derechos subjetivos, dice, los principios lo pondría entre comillas, del capítulo 3 del título 1, pero no dice nada sobre los derechos. Dicen, bueno, eso es muy sutil. Eso quiere, el 53.3 está considerando que todo lo que se dice en el capítulo, esa es la interpretación dominante, todo lo que se dice en el capítulo 3 son principios con independencia de que se llamen derechos. Bueno, vamos a ver, esta no es una carta constitucional escrita por colonos más o menos ilustrados, no es una carta constitucional tan mal hecha como la de Estados Unidos, pongo por caso, Otra cosa es que les haya valido para ser la primera potencia del mundo, pero es algo sistemático, bien redactado. Ahí estaba el señor Fraga, estaba el señor Herrero Miñón, había una serie de juristas que sabían perfectamente lo que significaba la palabra derecho.
y dijeron que determinados principios se caracterizaban como derechos. Y luego, cuando en el párrafo 3 del artículo 53 hablaron de los efectos del capítulo 3, se refirieron únicamente a los principios. ¿Se puede deducir de ahí una distinción entre principios y derechos dentro del capítulo 3? ¿Qué derechos tenemos en el capítulo 3? Está el derecho a la vivienda, artículo 47, está también el derecho al medio ambiente, artículo 45, el derecho a la cultura, artículo 44, y el derecho a la salud. Así, estos no son unas prestaciones elementales dentro de nuestros sistemas jurídicos generales que no han podido tener una especial protección dentro del título, dentro de la Constitución. ¿Por qué no comparamos la situación interpretativa que se nos presenta con la que vemos que ocurre en relación con lo que llamamos el núcleo duro de los derechos protegidos, de los derechos y libertades fundamentales? En la sección primera del capítulo segundo del título primero, derechos fundamentales y libertades públicas, pacíficamente, aquí todos los autores, desde el principio, en todas las interpretaciones, se viene diciendo, hombre, dentro de ese núcleo duro de derechos fundamentales, no todos son derechos fundamentales. Y esto lo admitimos con normalidad. Las relaciones con la Iglesia Católica que están dentro del sistema de libertad de creencias, todos decimos, bueno, eso no es un derecho fundamental exactamente. O la referencia a los medios de comunicación social públicos, o los fines de las penas privativas de libertad, o la inspección y la homologación del sistema educativo. Eso no son derechos fundamentales, no son libertades públicas, aunque estén dentro del núcleo duro de los derechos fundamentales y libertades públicas. Pues bien, de la misma manera que excluimos de las garantías de los derechos fundamentales los principios incluidos entre los derechos, ¿por qué no excluimos de las limitaciones constitucionales de los principios a los derechos reconocidos entre los principios? No sé si la frase es demasiado larga, pero creo que el argumento está muy claro. Cuando tratamos de los derechos, decimos no todos son derechos, pues porque no podemos interpretar exactamente igual, con unas consecuencias que además conectarían con un elemento esencial de toda la hermenéutica jurídica, que es la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada la norma. Tenemos una auténtica demanda social de que los derechos, todos esos derechos que he referido, a la cultura, a la salud, a la vivienda, al medio ambiente, reconocer el derecho a la vivienda como derecho subjetivo, insisto, no fundamental. O sea, no estoy hablando ni de reserva de ley orgánica, ni de reforma, sistema reforzado de reforma de la Constitución, ni de recurso de amparo. No estoy hablando de esos privilegios que tienen los derechos fundamentales, pero sí de una situación de poder tutelada por el ordenamiento jurídico. Quien sostenga la interpretación contraria, quien sostenga la tesis tradicional, tiene una obligación, y es la obligación de demostrar por qué la Constitución utiliza, la propia Constitución, no hablo de otros textos, ni hablo del lenguaje jurídico, sino el que utiliza la Constitución, la propia Constitución utiliza en dos sentidos la palabra derechos. Una sería el derecho de verdad y otra el derecho de mentiras. Pero resulta que cuando regula un derecho fundamental que es esencial para todos los ciudadanos, el derecho a la tutela judicial efectiva en la defensa de nuestros derechos e intereses legítimos, no distingue, no dice de los derechos solo de todos los derechos. ¿Qué serán derechos para la Constitución? Por lo que la propia Constitución caracteriza como tales. Bien, esta viene siendo la postura que defiendo desde hace un cierto tiempo. Ya digo, pues algún amigo, algún conocido, algún colega que me quiere bien, pues ha dicho que está de acuerdo sin más, pero no ha tenido mayor éxito desde el punto de vista interpretativo, aunque no la he visto tampoco rechazada expresamente. Implícitamente sí, porque la doctrina mayoritaria prescinde de esa caracterización. El planteamiento que vengo haciendo se consolidó a partir de aquella tardía reforma de la ley del suelo que se hizo durante el primer gobierno del presidente Rodríguez Zapatero.
La Ley de Suelo de 2008, que inició lo que algunos llaman un cambio de paradigma, yo no sé si llega tanto, pero un cambio importante, un cambio significativo en nuestro ordenamiento jurídico. En esa Ley de Suelo de 2008 se introdujo un precepto que continúa vigente, que figura actualmente en nuestro texto refundido de la Ley del Suelo de 2015, con el carácter de legislación básica. Es decir, regla común a todos los pueblos y territorios de este Estado. Allí se dice, en el artículo 4A inicialmente, actualmente artículo 5A, que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible. E incluso se establecen ciertas condiciones sobre las características de esa vivienda. Dice que debe estar concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido y otras emisiones contaminantes. Ese libre de ruido y otras emisiones contaminantes es un poco no tiene demasiadas consecuencias, porque dice siempre que no se superen los límites máximos admitidos por la legislación aplicable. Es decir, una vivienda sin ruidos de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales al final, y en un medio ambiente y un paisaje adecuados. Eso es lo que dice el precepto. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Mejor o peor hecho. Es decir, no entro ahora en la crítica del precepto, pero tenemos una asunción legal de un derecho sin ninguna restricción. No sé por qué se impide identificar aquí un derecho subjetivo proclamado en la ley. Entre las condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos, eso es la legislación básica, con fundamento en el 149.1.1 de la Constitución, se establece ese derecho a la vivienda. Es decir, el derecho constitucional a la vivienda cuenta ya con un desarrollo legal. El desarrollo será malo, no nos gustará, nos parecerá insuficiente, pero ahí está. Es decir, no encuentro ninguna razón para que un jurista no deduzca la consecuencia de que ahí hay un derecho subjetivo, con todos los problemas de identificación en las situaciones concretas de definición de lo que son conceptos jurídicos indeterminados. Un desarrollo legal ciertamente poco explícito, pero el 53.3 de la Constitución, cuando remite a los desarrollos legales de los principios para hacerlos efectivos, no exige que la ley sea buena ni mala, no habla nada de la calidad de las leyes. Por lo menos estarán de acuerdo en que ahí hay un problema o ahí hay una cuestión sobre la que merecería la pena detenerse. A mí me sorprende la indiferencia doctrinal que viene demostrándose ante este precepto, donde contamos con magníficos desarrollos doctrinales sobre temas incluso con el título de derecho a la vivienda, y no se menciona para nada ese artículo 5A del vigente texto refundido de la Ley del Suelo. Por tanto, nivel de la interpretación constitucional, nivel de la declaración legal básica establecida expresamente. Tercer elemento, la legislación estatutaria. Los nuevos estatutos, esos estatutos que el profesor Muñoz Machado definió como estatutos constitución muy gráficamente, que siguen la estela del Estatuto Catalán de 2006, en varios de estos estatutos, no es el caso del aragonés, pero en el catalán, en el valenciano y en el balear, entre los años 2006 y 2007, se reconoce un derecho a la vivienda sin limitaciones. En el caso catalán, por ejemplo, las personas que no disponen de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna. El precepto es más largo y continúa diciendo que para ello las autoridades de los poderes públicos deben establecer por ley un sistema de medidas que garantice este derecho. Aquí podemos discutir. ¿Eso qué significa? ¿Que el Estatuto catalán está remitiendo todas las condiciones de ejercicio del derecho a la ley? ¿O está ordenando a la ley que establezca, que concrete lo que el Estatuto ya ha reconocido? Yo creo que se podría perfectamente mantener la tesis de que es la declaración estatutaria la que se configura como derecho.
en los casos balear y valenciano no hay ninguna duda en el correspondiente precepto de que literalmente se reconoce un derecho con una cierta garantía estatutaria, con unos consejos, unos órganos estatutarios previstos en garantía de esos derechos. En la jurisprudencia constitucional recordarán ustedes que la única manera a la que alcanzó, y de ahí nos vienen algunos de los problemas actuales, no todos, ¿verdad? La única solución que alcanzó el Tribunal Constitucional para sostener la mayor parte de los contenidos de la reforma estatutaria catalana, adelantando la jurisprudencia en relación con el Estatuto Valenciano, la única solución fue la de distinguir entre derechos subjetivos y mandatos de actuación. Es decir, considerar que si se interpretaban descafeinadamente algunos contenidos del Estatuto catalán como mandatos dirigidos a los poderes públicos y no exactamente como derechos subjetivos de los ciudadanos, que con eso no se violaría el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Paréntesis, yo discrepo radicalmente de esta interpretación, creo que no es correcta y que ha endurecido las condiciones, sin que con eso esté de acuerdo con todos los contenidos del Estatuto Catalán de 2006, pero creo que ha endurecido las condiciones de aplicación de ese estatuto y que esa es una interpretación, a mí me parece peligrosísima, en la de descafeinar contenidos. Eso lleva a nuestros 6.550 hectómetros cúbicos, ¿recuerdan?, de reserva para Aragón. No, eso no es nada. O sea, hemos dicho hasta el número exacto de hectómetros cúbicos en nuestro estatuto y el Tribunal Constitucional, no, eso es una aspiración del pueblo aragonés. No. Hemos dicho en el estatuto, tendremos o no competencias, pero hemos dicho que queremos tener eso y lo hemos reservado para nosotros. No, eso. Bueno, ese planteamiento, digo, lo traigo ahora a colación simplemente para resaltar. No es aplicable a lo que estoy haciendo valer, porque aquí no estamos hablando de un mandato dirigido a los poderes públicos, sino de un derecho desarrollado en el estatuto, en el correspondiente estatuto de autonomía. Vamos a ver, ¿de qué manera se podría considerar que reiterar un derecho constitucional es inconstitucional? ¿Cómo va a violar el principio de igualdad ante la ley de los españoles el que los catalanes asuman un determinado principio constitucional especialmente? ¿Qué tiene que ver eso con el principio de igualdad? Si hay un poder público, que no sé si es el caso, que se adelanta a los demás en la prestación de un objetivo constitucional, ¿cómo va a ser eso deleznable ni contrario a derecho de ninguna manera? Es más, en el caso concreto del derecho a la vivienda, el que una constitución, el que un estatuto de autonomía haga eso, entronca perfectamente con las competencias autonómicas en materia de vivienda. Luego, no habría ningún problema en asumir estas declaraciones estatutarias con el contenido que explícitamente prevén, reforzando en esas comunidades autónomas al menos los planteamientos que parten de la interpretación de la Constitución, de la declaración de la legislación básica y ahí el refuerzo estatutario. El último elemento serían las declaraciones legales, aunque sobre ellas va a discurrirse mucho y de manera espléndida, estoy seguro, porque conozco la obra de los autores que van a intervenir en este Congreso. Son muy variadas las declaraciones legales en relación con el derecho a la vivienda, aunque en general, si salvamos una que se hizo para fastidiar al contrario, si salvamos la declaración de la Ley de Castilla-La Mancha de 2011, que tras la caída brevemente antes de la llegada del Partido Popular a esa comunidad autónoma, garantizó a quien llevara un año inscrito en el registro de demandantes en la vivienda, garantizó la diferencia entre la renta media en alquiler de la comunidad autónoma y la correspondiente a la vivienda de protección oficial. Garantizó esa prestación directamente, como derecho subjetivo. Lo previeron. Eso no duró más que un año, porque enseguida llegaron los populares y lo derogaron en el año 2011. Salvado ese caso, que es quizás el más curioso, donde quizás fue una regulación demasiado apresurada. En los demás casos, lo que tenemos regulado, lo que tenemos reconocido, con mejores o peores o menos estrictas garantías, es el derecho al acceso a la propiedad de la vivienda.
derecho al acceso a la propiedad de la vivienda, pero advierto, no es el right to buy de la señora Thatcher en Reino Unido, sino que es el derecho a comprar la vivienda protegida cuando se disponga de las condiciones establecidas en la correspondiente legislación. De ahí que una de las primeras condiciones nos extrañe porque excluye a los sin techo. La primera condición es tener un nivel determinado de renta que pueda asegurar el pago de las correspondientes cantidades de las correspondientes cantidades mensuales, lo cual es esencial. Digo, no estoy ahora optando por la legislación de protección de viviendas protegidas en propiedad, pero digo, si se opta por esa línea es un elemento esencial, pero claramente desvaloriza lo que es el alcance del derecho a la vivienda como derecho subjetivo. Hay muchas otras cuestiones en la legislación de viviendas protegidas. Lo importante en la legislación de viviendas protegidas es, como bien estudió Nicolás Guillén, también de la Facultad del grupo nuestro de Derecho Administrativo, es el tema de los beneficiarios. ¿Quién es beneficiario de la vivienda de protección oficial? Porque si los beneficiarios terminan siendo los constructores, es decir, si es una subvención al ladrillo, como ha sucedido en épocas históricas, pues no se consigue nada. Bueno, ahora muy brevemente, porque ya he consumido prácticamente el turno que me habían atribuido, es decir, creo que hay argumentos suficientes, se pueden desarrollar más, pero hay argumentos suficientes para mantener la existencia de ese derecho subjetivo que se puede lanzar ya al mercado. Es decir, hay un argumento literal en la Constitución. Ahí está el 24.1 de la Constitución con el derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos. ¿Cómo no se va a aplicar a los derechos constitucionales? Está el desarrollo, la ley del suelo, los estatutos, las leyes. Bueno, ya es hora, diría. Hay aquí un argumento temporal. La Constitución decía que esto tenía que desarrollarlo el legislador ordinario, y el legislador ordinario, como decimos en esta tierra, se ha llamado andana. Llevamos 40 años y no ha desarrollado el derecho. En esta situación me parece que el Poder Judicial, no estoy hablando de activismo judicial, estoy hablando de sensata aplicación de la norma, debe ir avanzando por vía interpretativa, deduciendo consecuencias del principio. El principio, estamos todos obsesionados con el acceso. Los grandes problemas que estamos teniendo ahora no son de acceso, no son todos de acceso, son de conservación del derecho a la vivienda, de conservación. Y el derecho se tiene no precisamente frente a los poderes públicos, el derecho lo tengo, si yo tengo un derecho subjetivo, es frente a quien lo viole. Pues a lo mejor eso debe llevarnos a caracterizar el bien vivienda como un bien de especiales características, donde el derecho de propiedad y la libertad de empresa pues tienen que funcionalizarse de acuerdo con unos determinados objetivos sociales. Hace muchos años que vengo explicando derecho urbanístico, siempre en una de las primeras clases comunico a mis alumnos, esta es una disciplina social. El derecho urbanístico es un derecho inventado para proteger el derecho a la vivienda. Históricamente ha sido así, al menos nuestro derecho urbanístico, el que nace de esas leyes inglesas de finales de la segunda mitad del siglo XIX como reacción frente a la ciudad industrial que pintó Dickens o Engels, el cuñado de Marx, sobre las condiciones de la clase trabajadora. Es esa la situación ante la que se reacciona. Bien, ahora simplemente pues de manera telegráfica enumeraría cuáles serían a mi juicio, los contenidos del derecho subjetivo. Primero tenemos el derecho de acceso a la vivienda, que ya sé la crítica que podemos hacer. Con arreglo a lo que usted dice, ¿quién tiene derecho a la vivienda? Hombre, diría, los que dice el Estatuto catalán, los que carecen de ella, los que no pueden acceder a ella en el mercado de la vivienda. Es más, reclamaría con carácter general como un contenido del derecho a la vivienda el poder acceder a la propiedad, a la titularidad de la vivienda a través del mercado de la vivienda. Un mercado no intervenido, pero no totalmente intervenido, pero sí orientado a determinados fines sociales. Saben que en Reino Unido, en una encuesta que se hizo en los años 90 sobre las condiciones de la ciudadanía, una importante mayoría de los que respondían consideraban que no se tenían a sí mismos por ciudadanos de pleno derecho si no tenían la propiedad de su vivienda.
Cuando hablamos de la vivienda de la propiedad de las viviendas sociales en Reino Unido, hablamos de viviendas bien discretas, por decirlo amablemente. No estamos hablando de nada lujoso. Pero hay, y por cierto, una política conservadora como era la señora Thatcher identificó ese right to buy, el derecho a comprar, pero al que se ha portado bien, al que ha sido buen ciudadano, ha pagado sus impuestos, no ha armado follones en la comunidad de propietarios, en la comunidad en la que vive, etcétera, etcétera. Está procurando trabajar, si no tiene trabajo se está formando. Quien ha cumplido sus condiciones de ciudadano, vamos a darle ese derecho. Bueno, el acceso a la vivienda hay que regularlo, pero a mi juicio tiene ya contenidos que se podrían aplicar a partir de la Declaración Constitucional. Una serie de casos, la experiencia francesa nos puede servir muy útilmente para comprender las vías de un desarrollo legislativo consciente de este derecho. Tenemos casos en derecho comparado espléndidos, como el caso Mount Laurel en Nueva Jersey, donde se reconoce a la típica víctima de las discriminaciones de todo tipo en Estados Unidos, una mujer de raza negra, divorciada, con familia y auxiliar de clínica de profesión. Es decir, no estamos hablando del médico de California que vuelve a Mount Laurel, donde no vuelve por casualidad a Mount Laurel, sino que después del divorcio tiene que volver al sitio donde eran sus padres y se encuentra con que allí la opción de las comunidades de propietarios es por vivienda de calidad. Nadie dice en Estados Unidos negros y chicanos no. Lo que pasa es que hay muchas maneras de evitar que vayan negros y chicanos. Basta con decir la propiedad mínima 3.000 metros cuadrados de suelo, ocupación únicamente en un 10% de la parcela y piscina obligatoria. Pues ya está. Pocos ciudadanos desafortunados solo los muy afortunados podrán acudir a esos lugares. La segregación, la guetización de las urbanizaciones amuralladas en Estados Unidos se ha extendido a todo el mundo. La estamos percibiendo también en España, en la urbanización dispersa. En Estados Unidos hay muchos científicos de la política que consideran que ese es el mayor foso que existe entre las razas y las clases sociales. La diferenciación derivada de la vivienda entre los suburbs, las urbanizaciones suburbanas de alto nivel y los inner city, los centros de las ciudades terciarizados. Aunque esto tiene muchas otras lecturas porque actualmente tenemos vivienda suburbana en Estados Unidos ya por razas y por la de los chinos, la de los peruanos, o sea, tenemos muchas modalidades. Bueno, en todo caso digo, ya termino. Hasta en Estados Unidos se ha reconocido el derecho a la vivienda con una efectividad que a veces querríamos tener aquí. En Alemania, que se pone como ejemplo, lo ponen como ejemplo siempre nuestros constitucionalistas de país contrario al carácter, a reconocer como derechos subjetivos nuestros principios económicos sociales. Hasta en Alemania leemos, por ejemplo, Alexis, recientemente investido como doctor honoris causa en esta universidad. Hay que reconocer derechos prestacionales frente al Estado para garantizar la libertad jurídica, que sin libertad fáctica carece de valor. Y pone como ejemplo el derecho al mínimo vital a una vivienda simple. ¿Qué entenderán los alemanes por vivienda simple? Eso es otra cuestión. Lo digo porque hay jurisprudencia también alemana sobre el tema tributario, donde dice la protección a la vivienda exige que la vivienda media de un alemán deba tener una protección tributaria. Muchas otras consecuencias. Bueno, entonces, acceso, conservación serían para mí los contenidos. Calidad de la vivienda. Un tema que ha desarrollado mucho la profesora Maite Alonso y otros colegas de Derecho Civil, y que hoy tenemos, pues, con la vía de las prestaciones del Código Técnico de la Edificación, prestaciones de la edificación, del Código Técnico de la Edificación y otras líneas jurídicas, tenemos, yo creo que empezamos a encauzar correctamente. Y por último diría el derecho al mercado de la vivienda. El derecho al mercado de la vivienda. Es decir, hay que reclamar que el mercado de la vivienda, de ese bien precioso que es la vivienda,
hay que definirlo legalmente, en su alcance. No es lo mismo la vivienda de lujo que la vivienda, digamos, ordinaria, esa vivienda ordinaria a la que se refiere el Tribunal Constitucional Federal alemán, pero hay que procurar que la mayor parte de los ciudadanos pues podamos satisfacer nuestro derecho subjetivo a la vivienda a través del mercado, un mercado que no sea especulativo. La plusvalía la necesitamos, el urbanismo. Sin plusvalía no sabríamos hacer urbanismo, pero cuando la plusvalía, la lícita plusvalía que menciona el propio artículo 47 de la Constitución, se convierte en especulación, es cuando hemos destruido lo que es el planteamiento constitucional en la materia. Bueno, pues estas son un poco los planteamientos que quería hacerles valer, no con el ánimo de convencerles, aunque sin descartarlo totalmente. Muchas gracias.